Gracias, Gaby. A ti, bienvenido. Muchas gracias. Y bienvenidos a todos ustedes que nos acompañan a estas charlas que da la Universidad de la Comunicación en todas sus áreas de maestría. Obviamente, es una probadita de lo que son las maestrías, en este caso de cine documental, y más específico para la carrera, la materia que yo imparto, que es diseños y estrategias de cine documental. Muy buenas tardes, bienvenidos. Pues bueno, antes que nada, me gustaría comenzar con ustedes, ¿no? Esto vamos a hacer una dinámica. Primero voy a platicar así ampliamente. No es que no los escuchen, me pueden interrumpir cuando ustedes quieran. De todos modos, después de este conversatorio también hay una sesión de preguntas y respuestas. Pero bueno, y como les vengo comentando, esta es una pequeña probadita, ¿no? Aquí estamos viendo 3 fotografías, de las cuales 2 pertenecen a un autor, que son el excusado y el pimiento que está abajo de su pantalla, y la otra le pertenece a, obviamente a otro fotógrafo, ¿no? Si conocen el nombre de los fotógrafos, me los pueden mencionar, estaría muy bien para irnos conociendo y romper el hielo un poco, ¿no? Como verán, a pesar de las diferencias que hay en estas fotos, lo que yo veo en realidad, si conocemos un poco del trabajo de estos fotógrafos, vamos a encontrar muchísimas similitudes. Todas estas similitudes, perdón, es que están aquí chateando. Bienvenidos, muy bien. Estas similitudes nos acercan a el cine documental de una forma que ustedes se sorprenderán. Es decir, estas fotografías, una corresponde a Robert Capa, que es la del miliciano recibiendo un balazo en la cabeza, y las otras 2 fotografías corresponden al fotógrafo Edward Weston. Más o menos hay una diferencia de 10 años entre las fotos, pero lo que estamos observando aquí son el momento exacto de 2 realidades muy diferentes. Esto quiere decir que, como yo abordo el cine documental, es que a través de la mirada de diferentes cineastas, de diferentes visiones, nos acercamos a las mismas realidades desde 2 puntos de vista diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien en uno estamos viendo el momento exacto en que un miliciano recibe un balazo en la cabeza, por el otro lado estamos observando el momento exacto en que la luz perfecta y estéticamente bien diseñada está incidiendo en un pimiento verde, o en el caso de la fotografía de al lado, en un excusado. Los 2 momentos son reales, los 2 momentos son cine documental o fotografía documental, como lo queremos llamar, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Que uno nos acerca directamente al momento exacto de un dramatismo real, en el cual nos impacta y nos llama la atención de lo que está sucediendo. Una fotografía que le dio la vuelta al mundo y que se sigue analizando cómo fue que la mirada del fotógrafo da el clic exacto en el que un miliciano está recibiendo un balazo en la cabeza y le explota la cabeza. En cambio, el otro fotógrafo, tenemos una naturaleza muerta donde la luz es perfecta, donde los tonos de grises, negros y blancos están en toda su gama y a la vez también son perfectos. Por un lado vemos la realidad cruda y por el otro lado el esteticismo puro, si así lo queremos llamar. Ustedes se preguntarán, ¿por qué un pimiento puede ser documental? Un excusado puede ser documental. Si bien en la historia del arte podemos describir e incluso arriesgarnos a decir que tanto el pimiento como el excusado son las mejores fotografías de pimiento y de excusado que hemos visto en nuestra vida, ¿no? Es decir, no existe, o por lo menos no se conoce,
una mejor foto de un excusado o una mejor foto de un pimiento verde, ¿no? Por el otro lado, es raro también encontrarnos con el momento exacto en que en plena guerra civil española un balazo esté impactando y destruyendo la cabeza de un miliciano. Conocemos más una foto porque estaba en el momento de la guerra. Sin embargo, si conocemos un poco la historia, sabremos que la foto del excusado y la foto del pimiento también estaban siendo fotografiadas en el momento exacto de una guerra civil, ¿no? Una nos habla de la guerra, la otra no. La otra nos habla del momento estético de estos dos objetos. Y por el otro lado estamos viendo el también momento estético, me voy a atrever a decirlo, ya que estamos en una fotografía perfectamente compuesta, con los valores que tiene un cuadro para que no se sature y que además nos está revelando una historia detrás, que con solo verla nos podemos imaginar que hay un conflicto bélico en ese momento. Pero ¿por qué le hacemos más caso a una foto con dramatismo puro y no a la foto estética? Bueno, por lo mismo, porque el cine documental, si lo vamos a ver desde un punto de vista atractivo, tiene que ser dramático, ¿no? La historia documental comienza con sucesos, si ustedes no lo saben, ahorita se los platico, la historia documental empieza con momentos sociales y a la vez estéticos. Conocer otras culturas a través de su vida diaria, ¿sí? Vida diaria que carece aparentemente de cierto dramatismo. Así nace el cine documental. Poco a poco le vamos dando valor de entretenimiento, entonces lo vamos haciendo mucho más dramático. Este dramatismo nos ha llevado a casos extremos en los cuales ya creemos que el cine documental tienen que pasar verdaderamente desgracias o cuestiones muy dramáticas para entenderlo como tal. Pero nos olvidamos que el cine documental también es narrativo y también es estético. Bueno, como les decía, en esta plática vamos a analizar cómo son las estrategias de producción para un documental. Antes que nada, tenemos que observar que si tenemos una gran idea para hacer un documental, trátese el tema que se trate, hay que tener en cuenta que todos los temas habidos y por haber ya han sido descritos, ya existen en forma de literatura, en forma de música, en forma de leyendas, en forma de mitos, en forma de cine, en forma de historias, en forma de cuentos, en forma de narraciones orales, visuales, estéticas, de todas formas. Todos los temas ya están dichos, incluso aquellos temas que no existían en nuestra psique o en nuestra historia han sido inventados, ¿no? Hablamos de todo el cine de ficción, fantasía, etcétera. Es decir, cualquier tema ya existe. Lo que va a diferenciar a cada uno de nosotros al momento de querer contar una historia que sabemos que ya fue contada, es decir, la historia de mi familia, la historia de su familia, la historia del vecino, la historia del músico, la historia del albañil, son historias que ya se han contado. Pero ¿por qué insistimos tanto nosotros en seguir contando las historias? Porque lo que nos hace únicos y diferentes va a ser nuestra propia visión, ¿sí? Nunca hay que tenerle miedo a los temas, hay que tenerle miedo a lo que sabemos nosotros y cómo lo vamos a abordar. Eso lo va a hacer interesante y lo va a hacer atractivo para otros ojos. Siempre contarlo de forma diferente es lo que realmente va a ser un suceso, ¿no? Así como vimos las dos fotos, un autor quiere ser demasiado realista y quiere tener la guerra frente a nosotros, y el otro la esconde a través de la estética. Sin embargo, los dos no es que carezcan de dramatismo, pero a nuestros ojos siempre nos va a llamar la atención lo que es más dramático, ¿no? Sin embargo, así como lo vemos,
En esos dos ejemplos de las fotos, estamos viendo en ambos casos que fueron fotografías montadas, es decir, fueron fotografías que se colocaron en la luz exacta, que fueron puestas a propósito por cada uno de nuestros autores y que cada uno consiguió lo que quería en ese momento. Si ustedes no lo saben, la historia del miliciano que recibe un balazo en la cabeza es una fotografía montada, teatral, si así le queremos decir, donde se hicieron varias pruebas para que el fotógrafo pudiera tener el momento exacto y la posición exacta para tomar esa fotografía. Diremos, ¿es mentira? ¿Es verdad lo que está sucediendo? Si bien es un montaje teatral, lo que hizo el autor, el mensaje que quería transmitir es totalmente elocuente e impactante. Eso es lo que nosotros vamos a rescatar siempre del cine documental. Por el otro lado, también el mismo autor, el otro autor, puso el pimiento en la luz que a él le convenía y que para él se le hacía perfecta. En ambos casos nos encontramos frente a un montaje y a uno le vamos a llamar fotografía documental y a la otra fotografía artística. Sin embargo, como vemos, tienen demasiadas similitudes. Así nosotros en el cine documental vamos a encontrar lo mismo. Si bien hay similitudes en temas con otros autores, siempre nuestra visión va a ser diferente o tiene que ser diferente. De ahí que nosotros leamos, veamos cine, escuchemos música, no vamos a escuchar siempre al mismo tiempo lo mismo que la otra persona está escuchando, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles de la realidad nos van a ser diferentes y cada visión nuestra va a ser única e inigualable. Y eso es lo que hay que resaltar también en el cine documental. Bueno, ya hablando de frente, cuando un autor se propone, suda, disfruta, se destruye a sí mismo haciendo cine, ¿no? Hay que tener algo siempre muy en claro para empezar cualquier proyecto. Es hacerse la pregunta básica. Si cuando yo voy a hacer mi película, sabré exactamente dónde se va a proyectar. Yo creo que es la pregunta más importante que todo cineasta se tiene que hacer. Cuando una persona va a filmar, tiene que saber exactamente y empezar a diseñar el momento exacto que se presente por primera vez su película. Y no hablo de la presentación frente a los familiares o los amigos para recibir las ovaciones o todos los espaldarazos de nosotros, de nuestra gente, ¿no? Sino hablo hacia dónde quiere ir nuestro proyecto. Cuando nosotros tenemos una película, un documento videofílmico, hay que saber exactamente a dónde se va a presentar. Si lo queremos para la televisión, si queremos que se venda, si queremos hacernos ricos con ese proyecto, si queremos que nada más ande festivaleando por otros lados o simplemente por el solo valor estético de hacer un proyecto de cine. Esta pregunta es muy importante para todos nosotros, porque de eso va a depender el camino que tomemos. Así como lo decía Darío Argento, conforme a los tratamientos que deben de tener los guiones, es decir, él decía, cuando yo leo un guión, leo nada más las primeras 3 páginas y las 3 últimas. Y si en las primeras 3 páginas hay un personaje y en las últimas 3 páginas está ese mismo personaje sin cambio alguno, ya no leo el guión, simplemente lo tiro a la basura. Es decir, lo mismo sucede cuando nosotros vamos a hacer una película. Nosotros tenemos que ser una persona planificando nuestro proyecto, en este caso de cine documental, y tenemos que ser otras personas al momento de presentar este proyecto. Es decir, nos tiene que ir transformando en el camino. Aunado a eso, hay que saber, como lo vuelvo a repetir, hacia dónde se dirige nuestro proyecto. ¿Queremos hacernos ricos? ¿Queremos que lo vean nada más nuestros amigos y
y nos feliciten todo el tiempo, o realmente queremos llegar a los corazones del público en general, y que ande paseando ahí por todas los festivales de cine del mundo. Es muy importante porque luego me he encontrado con directores que hacen muy bonitas películas, pero que no tienen público, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando, en el caso del cine documental, siempre hay que conocer las estrategias para que nuestra película se llegue a ver, porque para eso hacemos cine, para que nuestros productos se vean, ¿no? Entonces, teniendo muy clara el inicio, así como el final, el camino de en medio se va a ir dando poco a poco. ¿Qué estrategias vamos a tomar? Las estrategias es cómo quiero ver yo mi película. Entonces, ahí toma uno una decisión de si queremos cuadros, escenas, estéticamente perfectas, si queremos simplemente retratar la realidad, si queremos darle seguimiento a una realidad que nosotros elegimos, o que cada toma va a estar fabricada como si fuera cine de ficción, es decir, con elementos de construcción de sets, con elementos de construcción de iluminación, con los elementos perfectos que vayan calzando con lo que nosotros nos imaginamos. Todo ese camino es lo que uno, después de saber hacia dónde va nuestro documental, es las decisiones que vamos a tomar. Y empieza el trabajo, porque a partir de que nosotros nos imaginamos nuestra película, vamos a saber cuánto cuesta. Y bueno, bien les puedo decir que se pueden hacer documentales con 3 pesos, así como que se pueden hacer documentales con millones de pesos, siempre sabiendo qué elementos de producción le queremos añadir a nuestro proyecto. Eso claramente va a definir mucho el curso de la producción de nuestra película. ¿Algunas dudas hasta el momento? No. Bueno, como decía Pasolini, nosotros podemos elegir hacer un cine documental que sea real. ¿Y qué es lo que quiero decir cuando digo un cine documental real? Suena raro, pero tiene sus disgregaciones filosóficas y semánticas. Cuando Pasolini habla del cine documental, dice que para tener el documental perfecto, tenemos que ponernos una cámara en el hombro y que la cámara esté filmando las 24 o bueno, por lo menos las 18 o 12 horas que estamos despiertos. ¿Esto qué quiere decir? Que prendemos nuestra cámara, nos acostamos, la cámara sigue filmando, en este caso si estamos acostados está filmando el techo, nos levantamos, la cámara la tenemos pegada, nos sigue a todos lados, nos ve cómo nos arreglamos para ir tal vez a trabajar o a la escuela, nos metemos a bañar, la cámara sigue a nuestro lado, ve nuestro punto de vista, la cámara nos sigue cuando desayunamos, nos sigue cuando traspasamos la puerta, nos acompaña al trabajo, la cámara sigue filmando, tenemos nuestras reuniones, la cámara sigue filmando, comemos en el trabajo, tenemos nuestra última parte del día, nos regresamos, la cámara sigue filmando hasta la noche que nos acostamos. Si nosotros vemos el cine real en su pureza, pues yo creo que sería el mejor ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Diría Pasolini, estamos en una realidad aburrida, ¿no? Entonces, todos nosotros, si nos ponemos esa cámara a un lado, nos vamos a dar cuenta que nuestras vidas son realmente muy aburridas, ¿no? Y con algunos destellos por ahí, alguna reunión donde nos hicieron reír, otra reunión donde fuimos a ver la película de otro autor que tal vez sea interesante, ¿no? Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que nuestras propias vidas son muy aburridas. Entonces, uno se pregunta, ¿es realmente eso la realidad? ¿No? Regresamos. Para nosotros realmente hacer la realidad y que sea interesante, no nada más para nuestros ojos, sino para otros ojos. Imagínense que nosotros les presentamos ese documental de nuestra vida
a nuestra pareja, ¿no? Va a decir, oye, qué aburrida es tu vida, ¿no? Pero bueno, tú le pones la cámara a esa pareja y tú vas a decir, ah, también tu vida es muy aburrida. Bueno, entonces, para romper con ese cerco de la realidad, hay que sintetizar la realidad, hay que escogerla, ¿no? Siempre cuando escogemos fragmentos de la realidad, y no nada más de la nuestra, ya me voy hacia terceros, escoger fragmentos de la vida de otros, no, sintetizándolos, haciéndolos breves, cortándolos cuando nosotros queramos, adelantándolos cuando nosotros decidimos, acelerándolos cuando así nos indique el ritmo. Entonces podemos hacer la película de la realidad que sea interesante para otras personas, ¿no? Entonces, también desde un inicio, desde que uno elige su tema para hacerlo película, para hacerlo cine documental, tenemos que empezar a elegir fragmentos de la realidad de otros o nuestra, ¿no? Según el tema que nosotros escojamos. Y de esos fragmentos, destruirlos por sí mismos, hacer fragmentos en los cuales cada fragmento nos revele el siguiente episodio o la siguiente escena de esa vida que estamos retratando. Por decirlo así, ¿no? Podemos ahondar en los géneros del cine documental, pero sería muy largo. Eso lo podríamos ver en la maestría. Pero lo que sí podremos ver es que las estrategias para retratar la realidad va a ser siempre de síntesis. Esa síntesis nos va a llevar a destruir la realidad de otros. Y hay que verlo así, estamos destruyéndolo para hacerlo entretenido, para hacerlo rítmico, para realmente hacerlo atractivo, no nada más a nuestros ojos, sino a los ojos de otros. Y habrá momentos de esa realidad donde hasta le pongamos música, como si la vida en sí misma fuera una música, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta que el documental puro no existe, ¿no? El documental donde la realidad hable por sí misma, que sí existe, bueno, hay ejemplos de que existe, pero que es demasiado aburrido, entonces en los cuales nosotros tengamos que ir definiendo exactamente dónde va el fragmento de la vida del tercero que estamos eligiendo. ¿Qué diferencia hay de esto con el cine de ficción? Pues yo les diría que casi ninguna, ¿no? Simplemente que en el cine ficción uno adelanta los diálogos de los personajes. Y lo que muchas veces hacemos nosotros en el cine documental es que esperamos que el diálogo nos sorprenda y que nos lleve. Ese es un tipo de estrategia narrativa, ¿no? Esperar que el personaje nos revele con algunas preguntas, por así decirlo, básicas o unas preguntas tramposas en las cuales nos vaya dando revelaciones de lo que nosotros queremos que nos diga para en ese momento decir esto es lo interesante que yo quiero saber. Y esto es lo interesante que quiero que me diga este personaje para que yo lo pueda replicar vamos a llamarlo al público en general, a la persona que va a mirar nuestra película. Perdón. Cuando nosotros tomamos esas decisiones, tanto narrativas como de producción, que ya sabemos cuánto nos va a costar nuestra película, vamos a saber cómo la vamos a narrar, cuando de ahí nos vamos al proceso de la edición. Esa edición tiene que estar planificada desde meses o semanas antes cuando uno está filmando. Cuando uno está filmando, ya va haciendo anotaciones de esto se va a cortar de esta forma, esto se va a adelantar de esa forma, esto lo voy a suprimir, y después cuando llegas al proceso de la edición, ahí vas viendo exactamente cómo va uniéndose y pegándose para que nos dé el ritmo que nosotros consideramos que va a ser el adecuado, ¿no? Incluso, así como se planean esas cosas, se planean cómo se va a meter la música o los momentos musicales del mismo, ¿no? Si estamos hablando de un documental musical, lo mismo. Sabemos exactamente, tal vez ya incluso con anterioridad, qué canciones vamos a meter en qué fragmento, ¿no? Entonces, cuando uno produce una película, siempre nos va a sorprender el alto costo que tiene la postproducción,
¿no? En nuestro país, en cualquier país. Tú dices, ¿cómo si mi película costó 3 pesos o la levanté con el sudor de mi esfuerzo y de mis amigos? ¿Cómo es posible que ahora sí tenga que pagar 1,000,000 de pesos o 500,000 pesos por mi postproducción? Bueno, no hay que olvidarnos que todo proceso de producción, si bien ya tenemos accesibilidad a cámaras que hace 20 años no las teníamos, y cualquiera puede tener su camarita en su teléfono y grabar un documental, no es lo mismo estárselo enseñando en un teléfono celular a estar mostrándolo en una pantalla grande. Para llegar a una pantalla grande hay que tener ciertas especificaciones técnicas, no que alguien te las exija, pero sí para nosotros saber cómo se va a ver nuestro producto final. Entonces, para llegar por lo menos ese blow up, si así le queremos llamar, de nuestra pantalla chica de la cámara a la pantalla grande, pues se tiene que invertir dinero para técnicamente lograrlo. Y sí cuesta mucho dinero. Ahora, por eso les decía desde un principio, cuando vamos a hacer una película hay que saber exactamente dónde se va a mostrar. Si uno gasta 1,000,000 de pesos en hacer la postproducción de su documental y termina pasando, perdonen que así lo diga, en TV UNAM, pues tal vez no valió la pena gastarse el 1,000,000 de pesos, ¿no? Porque sabemos que también TV UNAM no ha invertido en sus procesos de sistemas al aire, ¿no? Y si sabemos que se va a ir a Televisa, pues hay rangos técnicos que hay que cumplir para que se vean en Televisa. Así como en Netflix, también hay rangos técnicos que hay que cumplir para llegar a la calidad que nos va a exigir, en este caso, nuestro exhibidor. Y lo mismo pasa cuando va a pantalla grande o a pantallas de festivales, donde se van a ver. No es lo mismo un festival de cine de celular a un festival de como Cannes o como Berlín o como el Bafisi, ¿no? Entonces, siempre hay que saber exactamente de dónde uno va a partir y a dónde va a llegar. Y todo lo que está en medio va a ser nuestro esfuerzo por hacer un buen cine. ¿Sí? ¿Alguna duda, preguntas? No se amontonen. Hola, hola. ¿No? Por ahí me mandaron un mensaje. Juan Carlos González quería una pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Por ejemplo, la distribución para un documental, por ejemplo, en comunidades, ¿qué tan difícil puede llegar a ser en términos ya de, por ejemplo, distribución? O sea, considerando que en muchos de los lugares de comunidades indígenas, no hay cierta infraestructura como para establecer proyecciones, pues, supongo que uno tiene que pensar también dentro de su proyecto de desarrollo y difusión, si quiere llegar a esos lugares, pues alguna propuesta, ¿no? de cómo proyectarlo, ¿no? Claro, es muy interesante lo que dices porque hay que pensar que durante muchas décadas el cine en comunidades era visto a través de las formas más arcaicas posibles, ¿no? Es decir, si bien existían a principios de la era del cine, las primeras pantallas cinematográficas solo existían en los centros urbanos, ¿no? París, la Ciudad de México, Nueva York, Buenos Aires, y todo lo demás quedaba exiliado inaccesible para cualquier tipo de experiencia cinematográfica, ¿no? Está el caso de los años 80, donde hicieron unos biólogos médicos, hicieron un documental sobre la mosca tsetse para prevenir a la población en general de los peligros que era acercarse a ciertos pantanos donde existía la mosca,
y la gente salía riéndose en pleno siglo XX del documental, ¿no? A pesar de que era un documental muy formalista, ¿no? Y la razón era de que ellos nunca sabían que no existía una mosca tan grande, ¿no? Porque cuando le hacían el close-up, pues ellos veían una mosca gigantesca, ¿no? Imagínense que durante décadas eso pasaba en todas las comunidades. Y de ahí tenemos los mejores ejemplos de películas de ficción acerca del cine en otras comunidades. Lo bonito que era llevar a eso, ¿no? Yo creo que en cuestiones cinematográficas seguimos casi como en aquellos tiempos, para ir a las comunidades más alejadas donde ahora, si en los años 90 destruyeron los cines independientes y se volvieron complejos cinematográficos y destruyeron los cines locales incluso de poblaciones medianamente grandes, hablando del tema México, pues ya se volvió inaccesible muchas veces el cine para todos esos habitantes y se tuvieron que hacer más dependientes de la televisión. Sin embargo, tú ve a una zona rural y proyecta una película y la gente se acerca con ese mismo ímpetu y ganas de ver ese cine en grande, ¿no? Y no porque al final ir al cine era social, era comunitario, podrías interactuar con otra gente y no quedarte encerrado en tu casa, ¿no? Tú solo. Entonces, yo creo que no ha variado mucho el sistema de cómo se acerca uno al cine. Entonces, yo creo que es muy bonito que si vas a hacer una proyección en zonas rurales, sí te lleves tú los elementos, sobre todo un sonido, que muchas veces lo encuentras en pequeñas poblaciones, porque eso sí tienen sonidos de baja, mediana y buena calidad, pero sí hay que llevar un proyector, ¿no? Y empatarlo con el sonido y conseguir una superficie blanca, ¿no? Donde pueda ser fácilmente visto. Y con eso vas a lograr la experiencia que durante muchas décadas lo hizo el cine, ¿no? Muchas gracias. Sí, Aide Valderas Naski, ahí está. Muy bien. Hola, Aide. Hola, Lenin, bueno, gracias por la charla. Tú hablabas del ritmo, digamos, cómo podemos identificar cuando un documental tiene un buen ritmo o qué se necesita hacer para tener una obra con ese buen ritmo. ¿Qué te lo marca? ¿Qué pautas hay que tomar en cuenta? Mira, yo creo que el inicio del ritmo siempre es energético, ¿no? Es como la música, cómo llegamos a definir que ciertos acordes o tal número de acordes, como un 4/4, nos va a cambiar. Tenemos que modificar la ahora sí, bueno, la tónica del sonido para realmente sentir ese cambio, ¿no? ¿En qué momento energéticamente el humano dijo, sí, ahí es donde se tiene que mover, ¿no? Tiene que ver mucho esto por ejemplo, en la poesía con el endecasílabo en español. ¿Por qué el endecasílabo en español no es lo mismo que el dodecasílabo inglés, ¿no? Porque la entonación de nuestro lenguaje nos hacía siempre respirar en la 11ª sílaba. Y en el inglés era la 12ª o la 13ª. Es decir, el inglés tenía esa facilidad para alargarlo una sílaba más, que el español no la tiene, simplemente por estructura morfológica, ¿no? Entonces, cuando uno ve ritmo, uno está así, ¿no? Incluso cuando lo escuchas y vas marcando como un metrónomo, ¿no? Tú, obviamente, como autora, decides qué ritmo va a tener, ¿sí? Y entonces te vas así y dices, aquí cambia. Eso va a ir marcando tu pauta. Bueno, cuando nos vamos a la parte narrativa y lo vemos desde el punto de vista de una entrevista, pongamos que tenemos a nuestro integrante, que es una persona que nos va a dar mucha información, que tú como autora quieres que se conozca toda esa información, pero como el presidente que tenemos va lento, ¿no? Y tú dices, apúrale, cabrón, apúrale, cabrón, apúrale, cabrón, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Nos hace falta ritmo. Está diciendo las cosas, las está diciendo bien, pero sí sabemos que le falta, no ritmo, flow. O sea, que tiene que ir dando esa marcha.
cuando tú estás con tu personaje, digamos, y que sientes que de repente le tiene que faltar ese ritmo, porque va a decir cosas muy interesantes, pero no las tienes en ese conjunto que tú dices, híjole, lo va a hacer lento mi documental y lo quiero un poquito más rápido. Hay muchos recursos narrativos para ello, y es poner otras imágenes, ilustrarlo, poner algunos acentos musicales, tal cual, ¿no? Donde vayas marcando sus palabras para que le den un énfasis, le den un suspenso o le den una puntuación musical, tal cual, ¿no? Nosotros muchas veces pensamos que la música en el cine es una música continua o que son fragmentos musicales de una música que fue compuesta ex profeso o que agarramos un pedazo de una canción y la metemos ahí. Muchas veces funciona de esa forma. Todo eso en lenguaje cinematográfico tiene nombre, ¿no? Pero también existen los sonidos incidentales, los sonidos de énfasis, los sonidos de ¿no? Entonces, que te van marcando pautas y que muchas veces el director los usa para que no te duermas, para que te levantes, para darle énfasis a esa palabra, para que adelantarla o muchas veces, en el caso sobre todo del cine documental, darle mucho suspenso. Entonces, eso nos puede ir dando, son formas narrativas en donde vas adornando tal vez una entrevista, por ejemplo, no sé, una entrevista que puede ser aburrida para muchos, de algún arqueólogo, ¿no? Voy a hablar de la subestructura del talud en las terrazas teotihuacanas. Tú dices, órale, ¿y ahora cómo me voy a chutar eso, no? Yo no estoy interesado en eso. Pero entonces le vamos a dar pautas musicales. No entendamos la pauta musical nada más como fragmentos de una canción, ¿sí? Ni de música original, sino de acentuación melódica que nos va a ayudar a la vez al ritmo, ¿sí? Si tú sientes que de repente tu personaje le hace falta ese flow o ese ritmo que andamos buscando, ilústralo, contrapuntéalo con algunas imágenes de su vida, incluso en ese momento ciérrale la boca y ponlo en contraposición con otro para que genere una falsa teoría que el otro pueda refutar, aunque no lo estés haciendo en la vida real, ¿no? Ahí hay formas narrativas que tú puedes enriquecer para hacer más atractivo tus momentos que sientes que se caen o que están lentos, ¿no? Y que tú consideras que en ese momento le hace falta ritmo. ¿Sí? Bueno, pues ¿alguna otra duda? Sí, adelante, Karina, ¿cómo te va? Una pregunta, Lenin. ¿Qué tan conveniente es, por ejemplo, tener la idea, ya tener a tu personaje, saber más o menos para dónde quieres ir y también ya saber que del tema que estás abordando quieres generar una campaña de impacto? O sea, como que ya desde un principio quieres hacer una campaña de impacto, pero apenas estás como para aproximarte con la personaje. Bueno, y si la personaje está en la cárcel. Es como... Ok. Bueno, pero antes que nada, porque ese es un tema que yo sí abordo mucho en mis clases, acerca de los derechos de autor, ¿esta personaje ya está de acuerdo en el documental? Sí. Doy por hecho que sí. No, nos vamos a acercar con su abogado y comentarle a ella, porque ella está en la cárcel desde el año pasado. Ok. ¿Pero tú quieres generar el impacto antes de tener la autorización? Bueno, es como primero queremos como, no sé, bueno, no, sí sé. Queremos hacer el tema de la personaje porque su caso es muy poco visibilizado, pero queremos ver primero la forma de cómo acercarnos a ella porque está en un penal de alta seguridad, es una presa política. Ok. Bueno, bueno, hay implicaciones de derechos de autor ahí que son sensibles, ¿no? Sobre todo con ella misma, ¿no? Es decir, tú puedes, mucha gente que está en la cárcel, sobre todo los de alta seguridad, no gozan al 100% de las garantías individuales o civiles que goza cualquier otra persona que está libre. Aún así, pues
el hablar de ella pues puede provocar que estés invadiendo su intimidad sin tener una autorización previa. Bueno, digamos que a través de su abogado tienes la confirmación de que esta personaje pues sí está interesada en que se hable sobre su vida, ¿no? Yo te podría platicar tu caso específico si lo conociera, pero te puedo contar ahorita otros casos ya conocidos, ¿no? Y voy a hablar de dos casos muy específicos. Una, que fue la ley de Herodes y que fue muy parecida a la de el padre Amaro, ¿no? Y la otra, la de presunto culpable. En los dos casos se generaron noticias de alto impacto que hicieron que la película tuviera una gran repercusión a nivel nacional. Y los dos casos fueron, curiosamente, el caso real fue sin querer, digamos, el alto impacto, y los casos de ficción fueron premeditados. Es decir, tanto el padre Amaro como la ley de Herodes, antes de que saliera la película, se empezó a hacer una campaña de desinformación por parte de los productores, diciendo que ya estaba prohibida la película. Entonces empezaron a correr el rumor de decir, no, el PRI ya nos la está prohibiendo, no, la iglesia ya nos la está prohibiendo. En el caso del padre Amaro, la iglesia mexicana llegó a decir que ellos no habían visto la película, que ellos no habían negado su exhibición si nunca la habían visto. Pero los productores de la película insistían en que sí la habían visto y que la iglesia la quería prohibir, cosa que era mentira. Lo mismo pasó en la ley de Herodes. El director decía que el PRI le estaba negando la película y que la quería, prohibir y que no quería que ningún mexicano la viera. Y era mentira. El PRI hasta le encantó la película. Se vio retratado y dijo, ¡ay, hermosa película, perfecta!, ¿no? Para nosotros. Bueno, en ambos casos lograron su cometido de decir, nos la van a prohibir y que todo el mundo corriera a verla por ese, ¿no? Fue una muy buena estrategia de comunicación que funcionó. En el caso de presunto culpable fue al revés. Obviamente ellos querían notoriedad porque querían denunciar el sistema judicial mexicano y querían que se viera. Pero, y trataban por todos los medios de decir, ve a ver mi película, ve a ver mi película. Pero todo el mundo decía, ay, de un documental sobre las leyes mexicanas, sobre un juicio, ay, no, qué flojera, no voy a ir. Hasta que uno de los personajes principales demanda, con ayuda de los jueces y de su abogado, demandan a los realizadores de que no tenían un release de imagen del personaje. Entonces, ahí sí llegó un fallo de querer prohibir la película. Y los autores se defendieron. Y no le hicieron publicidad, la publicidad salió por sí misma. Y se volvió tan notoria, porque era decir justo lo que está evidenciando el documental, de decir dónde están los jueces corruptos. Estos jueces corruptos ya están negando la exhibición de la película. Por sí misma, sinergéticamente, la película salió a la luz y todo mundo corrió a verla antes de que la prohibieran, ¿no? Sí se llegaron algunos casos de que se quiso prohibir, de que en algunos cines incluso la sacaron, pero fue tanto el reclamo popular que la volvieron a exhibir, ¿no? Tanto así que mucha gente, gracias a eso, la vio. Entonces, hay dos caminos. El empezar a hacer tu campaña de decir, aquí hay una personaje que no tiene voz y que yo se las voy a dar, ¿no? Como voltear y esperar a que te encuentres con toda esa corrupción que está llena la vía de impartición de justicia de este país. Tienes dos caminos y tú puedes elegirlos desde un principio. Siempre sí, voy a ser muy claro, hay que tener los accesos y las garantías de que puedas hablar de esta persona con su pleno conocimiento, ¿no? Que esté de acuerdo. Sí. Gracias. No, de nada. Pues bueno, si no hay otra pregunta, estas pláticas son precisamente para invitarlos a la maestría de cine documental. Son trimestrales las maestrías. Bueno, cada módulo ahorita no recuerdo, creo que son 6 módulos, 6 trimestres, en los cuales
van a ir viendo pues todo tipo de materias, sonido, cámara, estrategias de cine de producción, dirección, cómo se hace un documental de principio a fin, carpetas y cómo acceder a los fondos públicos a través de nuestros proyectos de cine documental, ¿no? Entonces, pues invitadísimos están. Los que quieran cursarlo, pues ahí se comunican con la Universidad de la Comunicación y pues no resta más que despedirme de ustedes y agradecerles el que se hayan conectado. Gracias, Lenin. No, de nada. Qué bueno que nos acompañaron. Gracias, abrazo a todos. Igualmente, gracias. Abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.